Gocémonos y alegrémonos en él. Este es el día primero del verdadero año nuevo que el Señor Jesús ha inaugurado con su resurrección. Ese es el primer domingo del año cristiano. Todos los demás domingos serán como un eco de este día. Hoy es la solemnidad de la Pascua, la fiesta de las fiestas, anuncio de la fiesta eterna. Cantémonos el himno de alabanza, invocando a Jesucristo, el Señor mediador nuestro, sentado a la derecha del Padre. Juntos cantemos la gloria. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, que renovados por tu Espíritu, resucitemos a la luz de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con toda la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio
todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos, juntamente con Él. Palabra de Dios. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús llamaba el Escriba. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y crió, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él
había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El Señor ha resucitado. Habéis ensayado anoche, ¿no? Muy bien. Hoy es un día de alegría. Un día feliz para todos, no solo los cristianos, pero toda la creación. Porque Dios, Jesucristo, ha vencido la muerte. Hoy empieza la nueva creación. Hoy empieza el cumplimiento de la promesa de Jesucristo. Todo lo hago nuevo. Esto tenemos que oírlo muchas veces, porque tenemos todos, yo incluido, lo que la psicología clínica llama el Golden Age Thinking, cuando pensamos que lo pasado es mejor y nos agobia el futuro. Esto nos impide a vivir el presente, a vivir feliz en el presente. Muchos nos agarramos al pasado, pero el pasado está, ya no va a volver. Hoy empiezan cosas nuevas, cosas buenas, cosas que te hablan del amor de Dios. La resurrección nos habla de esto, porque toda la creación, desde Adán y Eva que hemos escuchado anoche, no ha conocido esta, la resurrección. ¿Cómo es posible un muerto volver a la vida? ¿Cómo es posible una persona odiosa empieza a amar? ¿Cómo es posible el perdón? Pues Dios nos ha dicho que es posible. Porque para Dios nada es imposible. Esto, hermanos, si estás resucitado con Cristo hoy, pues te tiene que dar esperanza. Te tiene que dar esperanza. Esperanza que tu hijo, que ya lleva mucho tiempo fuera de la iglesia, empieza a creer. Esperanza que aquel drogadicto, aquel basura, puede volver. Esperanza que tú puedes ser perdonado. Esperanza que tú puedes reconciliar. Esto es una novedad. Por eso el cristianismo no es una historia, no es una cosa de libros, es una cosa de vida, de experiencia, porque el cristianismo no es historia, es buena noticia. Noticia quiere decir algo nuevo, ¿no? Que está pasando hoy. La historia pues es algo aburrido que estudiamos en la escuela. La noticia es una cosa muy divertida y muy sorprendente. Así que, hermanos, déjate sorprender por el Señor, porque muchas veces en tu vida vives aburrido con la historia que ya sabes. Vives aburrido. El Señor quiere decirte hoy algo nuevo. Quiere alegrarte la vida. Nos ha dado este día tan maravilloso, ¿no? Para disfrutar. Pues te ha dado toda tu vida por adelante para que lo puedes disfrutar. No en amargura, no en la tumba. Por eso la tumba está vacía, porque allí no está la vida. El sitio de la muerte está vacía, porque tu sitio no es la tumba. Tu sitio es con Jesús. Tu sitio es la vida. No te quedes en la tumba, hermano. Hoy vamos a profesar nuestra fe. Es la fe de los vivos. Es la fe de los cristianos. Te invito a unirte en esta profesión de fe. Levántate, hermano.
te quedes en la tumba. Nos ponemos de pie y rezamos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo, que dejó concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado por nosotros y sepultado, descendió a los cielos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde el día de la
cabeza de la nueva humanidad que vive intercediendo por nosotros y reina por los siglos de los siglos. Amén.
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa León, con nuestro obispo Florencio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos
cuerpo de Cristo. El 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 cuerpo de Cristo.